¿Por qué no voltea al que está a su lado y le dice, qué bonita se ve la iglesia cuando tú estás aquí? En serio. Génesis capítulo 25, versículo 21. ¿Están listos para la palabra? Mientras lo encuentran, quiero animarles. Se acerca la conferencia para matrimonios, febrero 5. El costo es de $30. Va a haber un banquete después, una cena romántica. Animarles a que ustedes se inscriban. Está fuera ya el papel, listo para que puedan registrarse. Traiga a su esposo, traiga a su esposa, nos vamos a gozar. Pero invite a alguien más. Invite a alguno de sus familiares. Miren, dice el dicho por ahí, ojos vemos, corazones no sabemos. De repente usted puede ver alguna pareja que afuera, a las luces de todos, se ven muy bien y aquí y allá, y por dentro pueden estar pasando dificultades muy grandes. Esta conferencia no es para criticar a nadie, no es para acusar a nadie, no es para comparar, es para que cada uno de nosotros podamos avanzar, crecer, agarrar un poquito. Si nosotros tomamos un concepto o una idea de una conferencia que nos ayude en nuestro matrimonio, y si eso lo hacemos cada año, imagínense, en 5 años vamos a hacer 5 veces, o vamos a tener 5 cosas que hacemos mejor en nuestro matrimonio. Siempre hay cosas que podemos aprender. El formato de las conferencias es relajado, nos la pasamos bien, nos reímos un momento, vemos cosas importantes, necesarias, y después tenemos una cena romántica. Haga planes, invite a alguien, invite a algún familiar, algún conocido, regístrenlo por favor para poder tener la cantidad de comida necesaria. Y les digo esto, si alguno de ustedes no tiene para pagar, no se preocupe, no se preocupe. Ahora, si alguno de ustedes quiere bendecir a alguien más, puede pagar un registro extra para alguien más que no tenga para hacerlo. Y por sus amistades no se preocupen, dile, tú no te preocupes por el dinero. Tú dile así, yo te invito. Y se acaba el problema. ¿No les pareció chistoso? No, no les pareció chistoso. Si ustedes no pueden y ellos no pueden, no se preocupen, que vengan y aquí que la iglesia provea. Amén. Así es de que hagan planes, eso es el día 5, nos vamos a gozar. El tema de este año es una historia de amor. Una historia de amor. ¿Ok? Una historia de amor. ¿Cuántos de ustedes les gustan las historias románticas? Mire que su esposa está a un lado, ahí va a decir, di que sí. ¿Ok? Ese es el tema para este año, una historia de amor. Génesis 25, versículo 21. Cuando lo tengan, me pueden indicar con un amén. Muy bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Hasta ahí. Un solo versículo vamos a leer. ¿Me ayudan a orar? Padre, vengo delante de ti, Señor Jesús, agradecido, emocionado, ilusionado, Señor Jesús, conmovido por tu gracia y tu misericordia, por tu presencia en este lugar, Padre Santo. De servicio en servicio te encargas, Padre, de sorprendernos, de bendecirnos, de visitarnos, de tocar nuestras vidas, de hablar a nuestros corazones. Padre, hoy yo te pido que haya una impartición sobrenatural de tu palabra sobre nuestras vidas. Que podamos estar receptivos a escuchar, Señor, los preceptos que tienes preparados para nosotros. Que en estos momentos, Padre, todo pensamiento, Señor Jesús, que esté fuera de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, sea reprendido, Señor Jesús. Y que tanto tus siervos como tu servidor, Padre Santo, tanto como tus hijos como tu servidor, Padre, el día de hoy podamos ser recipientes de tu bendición sobrenatural. Obra con poder, Padre Santo, que esta palabra, Señor Jesús, rompa lo que hay que romper, que restaure lo que hay que restaurar, que inspire donde hay que inspirar, que corte donde hay que cortar, Padre Santo. Si ha de ser colectivo, que el impacto sea colectivo y al mismo tiempo individual a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Atiende, Padre Santo. Y que tu palabra el día de hoy, Señor Jesús, obre con poder, con autoridad. Padre, yo declaro bendición sobre tu pueblo. Los declaro ungidos, Padre Santo, Señor Jesús. Y que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas por Cristo Jesús.
Amén. Y amén. Bien. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Y déjenme les digo algo. Esa parte que sigue ahí, que era estéril, vamos a dejarla para él. Tú ahí pon el espacio, en ese espacio, lo tuyo. Porque eso era específico para él en ese momento por la condición. Pero tú ponle ahí tu situación. Y oró, pon tu nombre, y después pon tu situación, y después viene, y Jehová aceptó su oración y dio fruto, o produjo un milagro. ¿Ok? La semana pasada hablamos o aprendimos algunas cosas acerca de la cosecha. Basado en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió y tiró la semilla, y una cayó por el camino, otra cayó entre el lugar donde estaban las piedras, y otra cayó entre espinos, y otra cayó en tierra fértil. ¿Y dio fruto al qué? 30, 60, 100 por uno. Eso es más o menos lo que es la parábola del sembrador. Encontramos o aprendimos la semana pasada que hay un sembrador, solo uno, sembrador, que es poderoso, que es suficiente y que es generoso. Esa parte me encanta, que es generoso. No le importó que una semilla cayera en un terreno que no era considerado digno de la semilla, porque en la descripción que se nos da hay un solo espacio, un solo momento en el que la tierra se considera digna, que era la que era estéril, la que estaba entre las piedras o entre las espinas o en el caminar. Esa no se consideraba digna, ¿correcto? Sin embargo, al sembrador no le importó, su semilla fue esparcida sin importar si se consideraba digno o no el recipiente. Digo que me encanta eso porque abre las puertas para cada uno de nosotros. El sembrador es poderoso, perfecto, suficiente, generoso. Como es perfecto y es bueno en lo que hace el sembrador, todos aquí que han trabajado en la siembra saben que antes de aventar la semilla tienes que preparar la tierra. Tienes que preparar la tierra, tienes que asegurarte que tenga los nutrientes necesarios, que esté acomodada de la manera correcta para que cuando caiga la semilla pueda producir el fruto. Dios ha preparado exactamente lo necesario en tu vida para que cuando llegue la semilla, la tierra que eres tú, lo que eres tú, pueda producir, pueda causar que la semilla germine. Miren, no se agüiten, de repente yo soy como la India María, ni de allá, ni de aquí. Así es que me equivoco en el español y me equivoco en el inglés, no se preocupen. Pero la idea es de que Dios ha puesto todo lo necesario en ti. Escúchame por favor en esto. Desde antes de que nacieras, según Salmo 139, versículo 16, estaba todo escrito acerca de ti antes de que sucedieran las cosas. Salmo 139, versículo 16. En este libro le escribió las cosas antes de que fueran hechas. Eso significa que tus características, las que te agradan a ti, estaban ahí intencionalmente. Él preparó la tierra. Las características de ti que no te agradan de ti, eso de que eres enojón y no te gusta, eso también lo puso Él ahí desde antes de que tú nacieras. Lo escribió ahí, dijo, este va a ser enojón. Este va a ser de mecha corta. ¿Sí? Cada una de esas cosas las puso. Ahora, ¿tú crees que influirá tu forma de ser donde tú naciste? Yo creo que sí. Dependiendo de dónde tú eres, el trasfondo tuyo influye. Las costumbres cambian, los principios cambian. Hay países que son muy liberales y hay países que son muy conservadores. Entonces, eso de que naciste de este lado de la ciudad y no de este lado, eso de que naciste con padres humildes o de que naciste con padres con mucho dinero, con buena educación, todo eso estaba planeado y sí influye en tu forma de ser. Pero de acuerdo a Salmos 139, versículo 16, Dios ya lo había escrito. Este va a nacer en un hogar roto. El padre no va a estar ahí y la madre va a tener que navegar sola. Porque quiero preparar la tierra de Él para exactamente lo que yo necesito hacer en Él.
a la esposa lo va a dejar. Porque es parte de preparar la tierra para cuando llegue la semilla pueda germinar. Y ni qué hablar. Las cosas, las experiencias, las que te causaron alegría, estaban antes escritas, planeadas. Y si no, por lo menos permitió. De la misma manera que las que no nos agradan, las que causaron dolor y lágrimas en nuestros ojos. Eso es lo que hace el sembrador. Prepara la tierra. Dile a la persona que está a tu lado: tu tierra fue preparada de antemano. El sembrador es fijo, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. El sembrador no cambia. El sembrador da la semilla y encontramos el segundo elemento necesario para que haya una cosecha. Primero es que haya un sembrador y luego que haya una semilla. La semilla, ya hablábamos que la semilla es infalible, perfecta, es la palabra de Dios. Vamos rápido, solamente esto es un pequeño resumen de ayer para que encaje bien con lo que vamos a hablar el día de hoy. No hay variación en la palabra de Dios. Lo que aquí dice se cumple, se hace, se lleva a cabo. Cada una de las profecías escritas aquí se han cumplido tal y como estaban escritas. No hay variación en la palabra de Dios. Es verdadera, es poderosa, tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas, de transformar, de restaurar, de quitar, de agregar, de restar aquello que estorba, quitarlo de ahí. La palabra, la semilla nos puede liberar, nos puede transformar, nos puede cambiar. Encontramos ya dos elementos, los dos invariables. Dios no cambia y la palabra de Dios es para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece. Esta permanece. Encontramos dos elementos de los tres posibles que son fijos, invariables, no cambian. El único que es variable es la tierra, que somos nosotros. Ese es el único elemento para que haya una cosecha abundante que es variable. Y el enemigo se encarga de distorsionar absolutamente todo lo que él puede. Miren, requieres tres elementos para que tengas una cosecha impresionante. El primero, entendemos, es el sembrador. ¿El enemigo puede hacer algo al sembrador? Nada. No puede tocar al sembrador, no puede acercarse al sembrador. O sea, no tiene el poder para influir en el sembrador. No lo puede hacer. El enemigo no tiene la capacidad de detener la palabra de Dios, no la puede detener. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, porque cuando viene el enemigo a atacarnos, no es solamente cantarle un canto bonito, no, es declarar la palabra de Dios exactamente como Dios la declaró, y el enemigo no puede resistir la palabra de Dios. Entonces, como el enemigo no puede ni con el sembrador ni con la semilla, ¿en quién crees que concentra sus esfuerzos? En la tierra. Desde el principio de los tiempos, en el jardín del Edén, el enemigo se encargó de distorsionar la tierra, nosotros. ¿Cómo lo hace? Para que la semilla no pueda dar fruto, es que no la entendamos nosotros. El enemigo trae confusión y eso es lo que ha hecho siempre. Cuando Dios le dijo al hombre, de este árbol no vas a comer, el enemigo se acercó con la mujer y le dijo, ¿a poco Dios dijo eso? No. Inmediatamente sembrando confusión, atacando a lo que Dios dijo. ¿A poco Dios dijo que un traguito es malo? Dios no dijo eso. Una cervecita no le hace nada, no le hace mal a nadie. Llega el enemigo y pone la semilla ahí y empieza a traer confusión a tu vida. Están muy callados. ¿Cómo voy a salir de ahí? Escuche, el enemigo viene y trae confusión y ataca, cuestiona, todo el tiempo cuestiona lo que Dios ha dicho. Todo el tiempo el enemigo viene y cuestiona lo que Dios ha dicho. Si Dios dice, te voy a usar a ti para bendecir a esta persona, te voy a usar a ti para que lleves el evangelio, te voy a usar a ti, vas a ser instrumento en mis manos. Viene el enemigo y empieza a decirte,
¿estás seguro que Dios utilizaría a alguien como tú? Digo, porque a lo mejor ese hermano que te está invitando y quiere que tú seas ministro y quiere que tú abras acá, ese a lo mejor no te conoce, pero yo sí te conozco. Yo sí sé lo que hay detrás de sus ojitos, así bien, pues, ándale eso. Yo sí sé lo que hay después detrás de esa carita que no rompe ni un plato. Y viene y trae confusión. Aparte de traer confusión, el enemigo ataca con mentiras. Viene y empieza a hablarte de lo que según es tu realidad alrededor, para que eso defina tu identidad. Esa es una mentira, porque ninguna de las condiciones del terreno que estaba ahí era permanente. Todas eran temporales. ¿Sabes por qué y cómo sé eso yo? Porque tu tierra fue preparada desde antes de que tú nacieras. El terreno que eres tú fue preparado desde antes de que nacieras. Lo único que el enemigo puede venir a hacer es crear confusión para que sientas que no es el caso. Es mentir para que no creas que la tierra está fértil y lista para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en tu vida. Y cuando la confusión y las mentiras no alcanzan, entonces empieza a atacarte por fuera. Entonces se levanta un Goliat para que te haga frente. Escúchame. El enemigo puede hacer todo lo que él quiera. Puede traer confusión, puede mentir y puede atacarte. Pero hay algo que es inevitable. Que tu tierra, independientemente de tu condición ahorita, es una tierra que ha sido preparada desde antes. Tu tierra está lista. Lista. Dios ha puesto todo lo necesario en ti para que cuando caiga la semilla pueda germinar y dar fruto. Este es el año de la cosecha. 2023, el año de la cosecha. Déjame decirte algo acerca de la cosecha. Hay 3 elementos necesarios para que haya una cosecha: el sembrador, la semilla y la tierra, de acuerdo a esta parábola que representa el reino de los cielos, la parábola del sembrador. En esta parábola, en este contexto, tú y yo somos responsables de recibir la semilla, abrazar la semilla, aguantar la semilla lo suficiente hasta que produzca algo. ¿Sí estamos? Somos responsables de recibir la semilla, retener la semilla bajo tierra dentro de nosotros el tiempo necesario hasta que dé fruto. Y cuando digo el tiempo necesario, eso realmente varía. Porque si hablamos de algunos vegetales, estamos hablando de unas cuantas semanas. Recibes una semilla, la abrazas, la retienes unas cuantas semanas y tienes un fruto. Pero no todo es así. El bambú, recibe la semilla, la abrazas y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasan 6 meses, y pasan 8 meses, y pasa 1 año, y pasan 3 años, y no se ve el progreso. 5 o 6 años, y la mayor parte del progreso está bajo tierra. ¿Sí estás conmigo? Somos responsables de abrazar la semilla, sostenerla, retenerla hasta que produzca algo. Sin duda que hay grandeza en la semilla que se deposita en tu vida. Hay grandeza en la semilla que se deposita en tu vida. Miren esto. La semilla tiene la capacidad, una vez que la absorbes, la semilla, una vez que la absorbes, tiene la capacidad de producir algo donde no había nada. La tierra, cuando absorbe la semilla, esa semilla tiene la capacidad, una vez absorbida por la tierra, tiene la capacidad de producir algo donde no había nada. Eso es un milagro. La semilla de Dios en tu vida, en tu tierra, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios en ti, en tu tierra, tiene la capacidad, una vez que la abrazas, la recibas y la retienes, tiene la capacidad de producir algo donde no había nada.
Yo no sé si ustedes me están creyendo lo que les estoy diciendo. A lo mejor será porque la impresión mía, ya esta es la tercera vez. Cuando lo estaba preparando, impactó mi vida. En el servicio de inglés impactó mi vida. Y en el tercer servicio o en el tercer momento ya a lo mejor ha perdido un poquito del impacto tal vez. Pero no sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Tú como tierra, que no hay nada en ti, es simplemente tierra, que fue preparada en base a los golpes de la vida, a las alegrías de la vida, a las circunstancias de tu vida, ha sido preparada la tierra. Viene Dios y deposita una palabra ahí, y donde no había nada, esta palabra tiene la capacidad de producir algo. Eso es impresionante, es un milagro, es poderoso, es impactante en nuestras vidas. Que Dios ponga una palabra en tu corazón que tenga la capacidad de producir algo que no había antes ahí. Una semilla, una palabra de Dios pudo producir una nación. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a bendecir y haré de ti una gran nación. Una palabra de Dios tuvo la capacidad de producir una nación. Una palabra de Dios tuvo la capacidad de producir a un rey. Una palabra de Dios tuvo la capacidad de producir a un profeta, de producir a un hombre rico, de producir a un hombre sabio, de producir a un ministro. Una palabra de Dios tiene la capacidad de producir algo donde no había nada. ¿Estás viendo el poder y el impacto que esto tiene? O sea que una palabra que tú recibas en tu corazón, la absorbas y la retengas ahí, tiene la capacidad de romper cadenas. Una palabra de Dios tiene la capacidad de destruir maldiciones generacionales. Una palabra de Dios tiene la capacidad de producir bendiciones generacionales. Una palabra de Dios tiene la capacidad de producir un ministerio. Una palabra de Dios tiene la capacidad de producir algo donde no había nada. Por eso me encanta, me fascina, porque no es el terreno, no es cómo se ve el terreno, es la semilla que Dios pone ahí. Dejemos de comparar el fruto, porque no depende de ti, es la semilla que Dios puso ahí que tiene la capacidad de alcanzar una cosa o la otra. Hoy quiero enseñarles a cómo lidiar con la complejidad de esta semilla, de esta palabra. Hay una pizca muy grande de complejidad en la semilla que Dios ha puesto en tu tierra, con la semilla que Dios pone en nuestros corazones. ¿Están conmigo? Escúchenme. Esa semilla es esta palabra que Dios pone en nuestros corazones. Y no es una palabra cualquiera, es específica para ti. Lo que Dios planea hacer en tu vida, lo que Dios planea hacer a través de ti, cómo Dios quiere utilizarte. Y vayamos más allá de las paredes de esta iglesia. Dios no solamente necesita ministros en este altar, que los necesita y en esta iglesia lo necesitamos mucho. Pero también necesita hombres y mujeres de Dios firmes en la fe, en el campo de trabajo, en el campo laboral. Dios necesita gente en el Senado o en la Casa de Representativos. No, representativos no. Representantes, gracias. Otra vez la India María y se me salió ahí. Dios necesita hombres de Dios y mujeres de Dios en cada aspecto de nuestra comunidad. Dios necesita que una maestra sea fiel al Dios Todopoderoso. Dios necesita que alguien que trabaje en las finanzas sea fiel a los propósitos que Dios tiene para sus vidas. Dios tiene algo para ti y para mí. Amén. Y hoy quiero hablarte de la complejidad de esta semilla que hay en tu corazón. Dios ha de hacer algo en tu vida. Esa semilla ha de producir fruto. Este 2023 hay semillas en nuestros corazones que Dios ha puesto ahí que van a producir fruto en nosotros. Quiero hablarles de la complejidad de esa semilla y mencionarles 3 cosas al respecto a través de este mensaje. Quiero hablarles y quiero que vean la extravagancia de la semilla. Esta semilla es extravagante. ¿Saben qué significa eso? Ahorita vamos a profundizar. Quiero que vean la extravagancia de la semilla. Quiero que estén al tanto de la naturaleza de la semilla.
Y quiero que experimenten el potencial de la semilla. Y vamos a utilizar la vida de Isaac en el versículo con el que iniciamos. Génesis 25, versículo 21. A través de la vida de Isaac, quiero ayudarte a lidiar con la complejidad de esa semilla que si has de ver fruto en tu vida, tienes que cargar contigo, tienes que retener en ti. Dice, y oró Isaac a Jacob su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es un versículo muy sencillo, muy práctico, pero está lleno de mucha revelación y muy impactante para cuestiones de este mensaje. Vamos a iniciar en el trasfondo de esta historia. Ustedes saben quién es Isaac, ¿verdad? Saben de quién es hijo. Y si tienen alguna duda del tipo de semilla con el que él está lidiando, vamos a leerlo en el capítulo 22, versículo 18. Unos cuantos capítulos atrás, el padre de Isaac está recibiendo en su corazón esta semilla. En tu simiente, la palabra simiente viene de la palabra semilla. Literalmente puedes quitar la palabra simiente y poner ahí en tu semilla. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Veamos el contexto, la conexión y rápidamente les digo la primera parte de esta complejidad. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios pone la semilla en Abraham. Les dije hace un rato, una palabra produjo una nación, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Una palabra de Dios produjo una nación. Donde no había nada, hubo un milagro impactante. Esta misma palabra, ¿quién crees que la iba a cargar consigo como su responsabilidad después de Abraham? Su hijo, Isaac. ¿Ven la conexión ahí? Pero veamos la extravagancia de la palabra de Dios, porque eso te compete a ti y me compete a mí. Dice ahí, en tu simiente, semilla, serán benditas las personas que viven a tu alrededor. ¿Sí? En tu simiente será bendita el pueblito ahí donde tú vives. El pueblito. Ok, pues, la ciudad ahí donde tú vives. Está bien, les doy su país y ahí párenle ahí. No, ¿no les suena extravagante esto? ¿No les suena exagerado? ¿No les suena como un poquito extra, dicen los de ahora? ¿No les suena demasiado? En tu simiente serán benditos, no unas naciones, todas las naciones de la tierra. Suena demasiado vasto, extravagante, demasiado grande. Déjame decirte que Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Mira el universo que formó y la belleza con la que lo hizo. Mira un atardecer, mira un amanecer, mira las olas del mar, mira los montes, mira los animales y después mírate en un espejo. O sea, Dios no se detuvo, hizo todo cuanto Él más quiso y le exageró. Yo te he escuchado en el espejo cuando te ves ahí y dices, Dios, ya párale, le exageras. Y si no lo has hecho, hazlo, porque Dios no hace cosas feas. Dios no se equivoca, Dios no hace errores, no comete errores. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, y las hace un poquito bien, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea que Dios es extravagante. Escucha esto, Dios es extravagante. Dios le dijo a Noé, hazte un barquito, chiquito así. No, hazte un arca. Voy a redimir este mundo. Dios es extravagante. Y escúchame esto, porque es importante y te compete a ti. Como Dios es extravagante, Dios no te va a pedir a ti que hagas algo pequeño. Dios no te va a pedir que logres algo insignificante.
cuando tienes a un Dios que puso una semilla en José con la responsabilidad de prevenir que muchos murieran por la hambruna que se acercaba, la semilla que puso en él, mira la responsabilidad que le dio. José, en ti cae el peso de que el mundo como lo conoces no sea destruido por una hambruna que yo voy a enviar. Entonces José no solamente tenía que saber que venía la hambruna, sino que desarrollar un plan para prevenir que mucha gente muriera como consecuencia de lo que venía. Mira lo extravagante que es Dios, que le dijo a Moisés: para que liberes a mi pueblo, te voy a enviar a que hables con el hombre más poderoso de la tierra. ¿Sí están conmigo? Dios es un Dios extravagante. No te va a pedir que hagas cosas pequeñitas, cosas pequeñas, insignificantes. Alguien dijo por ahí: si la tarea que Dios te mandó a hacer, tú la puedes hacer, no te la dio Dios. Miren, Dios es extravagante. Él te va a pedir cosas como, por ejemplo, Él te va a decir: a ti te voy a utilizar para romper maldiciones generacionales en tu familia. ¿Tú creerás que es algo insignificante? Déjame decirte que estás muy equivocado. ¿Tú crees que el diablo ha trabajado por generaciones y generaciones corrompiendo, destruyendo, distorsionando para que llegues tú muy guapo y muy arregladito porque vas a la iglesia y contigo se va a romper todo eso? No, jamás en la vida. Él va a pelear con todo lo que él pueda para evitar que rompas maldiciones generacionales. Te va a pelear con los dientes afuera, con las uñas afuera, para buscar que no puedas romper maldiciones generacionales. ¿Tú crees que es fácil romper maldiciones generacionales y tener que lidiar con demonios que generación tras generación han tenido control sobre tu familia? En Cristo sí, pero no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Es porque Dios es extravagante. Y la semilla tiene una pizca de extravagancia. Vas a romper maldiciones generacionales. Vas a cambiar la trayectoria de tu línea o de tu sangre, del linaje. Sin duda que Isaac estaba observando o reteniendo una semilla extravagante. En tu semilla, todas las naciones de la tierra van a ser benditas. En ti voy a hacer, o de ti voy a hacer una nación. Llevémoslo a Isaac por un momento. Entendiendo lo complejo, lo difícil, lo extravagante que es lo que Dios pide de nosotros. Isaac tenía la noble tarea de que de ellos se iba a hacer una nación. Yo imagino que Isaac tenía eso muy presente cuando leemos este versículo aquí. Cuando se casa y se da cuenta que su esposa es estéril, ora a Dios y Dios la sana. Isaac tenía muy presente su rol en esta semilla. Si mi padre se le dijo que él iba a ser una nación y yo cargo con esa semilla, y mi padre solamente tuvo 2 hijos reconocidos, ¿ok?, y uno solo que es el que lleva esta línea, pues tengo una tarea muy grande que hacer. Olvídate de Netflix, mujer. Nosotros no vamos a ver la televisión. Las noches van a ser utilizadas para algo más. Y vamos a producir una nación. O sea que olvídate de que van a ser 12 nada más. Por lo menos unos 20 o 30 nosotros nada más. Él conocía muy bien su rol, que era lo que él tenía que hacer. Y él tenía que producir una nación. Esa era la semilla que estaba en él. ¿Sí están conmigo? Pero miren la situación. Conociendo su rol, teniendo que hacer una nación que iba a salir de él. Pero leemos en el versículo 21, 25-21. Perdón. Isaac
oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Ya vemos que Dios no pide cualquier cosa, ¿no? No pide cualquier cosa. Pero encima de que Dios no pide cualquier cosa, miren el predicamento en el que se encuentra. Se supone que de mí va a salir una nación y mi esposa no puede tener hijos. Algo me parece interesante aquí y les voy a decir por qué. Yo entiendo que cuando Dios agarró a Abraham, Dios agarró algo que ya estaba ahí. Abraham ya existía y Abraham ya estaba casado. Tenía su esposa. Cuando Dios lo agarró a él, entiendo que eso era lo que tenía para trabajar Dios. No sabemos si Dios le habló a alguien más cuya esposa sí podía tener hijos y no hizo caso y no obedeció. No sabemos si eso. La historia empieza con Abraham y eso era lo que había y en las condiciones en las que lo abrió. Eso lo entiendo. Dios tuvo que hacer un milagro porque así estaban las condiciones cuando Dios inició. Pero de Isaac las cosas son diferentes. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac ya es parte del pacto de Dios con Abraham. Ya está del otro lado. Entonces yo entendería que con la esposa de Abraham Dios no pudo hacer nada porque ya estaba cuando él entró a la vida de ellos. Pero con Isaac es diferente porque Abraham, la Biblia dice, cuando se acercaba ya en su vejez, habla con su siervo, el mayor de sus siervos, y le dice: necesito que me hagas un favor y es muy importante que lo hagas correctamente. No quiero que mi hijo se case con las mujeres de esta área. Quiero que regreses a mi tierra y traigas a una mujer de allá. Asegúrate que lo hagas, por favor. Júrame que lo vas a hacer. Este siervo, conociendo de Dios, busca que Dios le diga exactamente qué mujer debe de traer para su siervo. No cualquier mujer. En pocas palabras, no la escogió el siervo, no la escogió Abraham. ¿Quién la escogió? Dios. Dios escogió a la mujer que iba a traer a Isaac para que continuara con la semilla que había puesto ahí de crear una nación. Y le trajo a una mujer que no podía tener hijos. No lo entiendo. Y eso tiene que ver con el tipo o la naturaleza de la semilla. ¿Ven lo complejo que es esa semilla? Primero extravagante, pidiéndote que hagas algo grande, impresionante, no cualquier cosa, no algo insignificante, algo grande como romper maldiciones generacionales, algo grande como iniciar bendiciones generacionales, que de aquí en adelante tus hijos van a ser bendecidos y los hijos de sus hijos van a ser bendecidos y los hijos de sus hijos van a ser bendecidos. Es algo extravagante, pero no paró ahí, sino que la naturaleza de la semilla viene y complica absolutamente todo lo que tienes enfrente. Esta es la naturaleza de la semilla. Que Dios pone una palabra en ti, la cual tú no puedes cumplir de manera natural. Dios te va a pedir cosas, Dios te va a pedir que hagas cosas que no puedes hacer tú solo. Dios te va a pedir que hagas cosas que están más allá de tus habilidades naturales. Yo no sé a ustedes, pero el ser un buen padre me aterra. Me da temor. El tener que sentarme con mi hijo ya casi adolescente o entrando a la adolescencia y tener que tener esas conversaciones complicadas, complejas, difíciles, me aterra. Esa es una tarea que está más allá de mis habilidades naturales. El ser pastor, de repente el sentir que voy a ir a un lugar a reunirme con unos pastores, estar en medio de una conversación con pastores, de repente siento el ser inadecuado para la posición, para la responsabilidad, el sentir que no tengo la respuesta para cada una de las cosas, me hace ver claramente que no puedo lograr desarrollar o que la semilla se desarrolle solamente por mis habilidades naturales. Isaac no podía cumplir con la semilla o desarrollar la semilla que había puesto en su corazón de una manera natural. Estaba el cumplir algo más allá de sus habilidades naturales. ¿Están conmigo?
La naturaleza de la semilla es que Dios te manda tareas que están más allá de tus habilidades naturales. ¿Alguien puede ver lo imposible de la tarea que se le estaba pidiendo a Isaac? Eso tiene que ver con la naturaleza de la semilla. La semilla tiene la capacidad de producir algo sobrenatural en tu vida. Por lo tanto, requieres de ayuda sobrenatural para poder cumplir con la tarea. Hace unos años atrás, un predicador se llama Samuel Rodríguez. En una campaña estaba predicando y tenía una palabra, soltó una palabra que sentí era Dios hablando directamente a mi vida. No me dijo, a ti te digo exactamente, no. Simplemente sentí que esa palabra era Dios hablando a mi vida. Mira el impacto de la palabra de Dios, ¿okay? Y de nuestras limitaciones naturales. Esta palabra tenía que ver con maldiciones generacionales. Él decía así: tus hijos no van a pelear con los mismos demonios que tú has peleado. Escucha eso. Tus hijos no pelearán con los mismos demonios que tú has peleado. Y mi mente no podía evitar más de simplemente empezar a ver los ataques demoníacos. ¿Ok? Y estoy hablando de esas maldiciones generacionales, que son demonios transmitiendo y llevando y siguiendo. ¿Tú crees que eso de las adicciones es algo natural? No, sin duda que hay fuerzas demoníacas luchando y peleando por destruir tu vida, por atacarte. Cuando él decía eso, realmente impactaba mi vida en ese momento y recibía esa palabra entendiendo que en mí se iban a romper maldiciones generacionales, que a mis hijos no les iba a tocar que lidiar con las mismas cosas que yo he tenido que lidiar. Pero déjame decirte algo al respecto. Esos son territorios sobrenaturales. Son territorios que van más allá de simplemente un deseo o una ilusión. Son territorios que tienen la necesidad de que seas arropado de lo sobrenatural. ¿A qué me refiero con eso? Que seas arropado del Espíritu Santo, que seas arropado del poder y de la unción del Dios Todopoderoso en tu vida. Es imposible que abraces una semilla sobrenatural y que por tus propias fuerzas naturales logres sostenerla para que dé fruto. Requieres de una intervención divina, una intervención de lo alto. Isaac sabía eso. Por eso el versículo dice: y oró Isaac a Jehová por su esposa. Y oró Isaac a Jehová por su esposa. ¿Estamos bien? Hay una palabra poderosa. Necesitamos entender la complejidad. Primero, que es extravagante, no tiene límites. Más de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, Dios puede hacer a través de tu vida. Puedes imaginarte a tus nietos o a tus bisnietos y de repente la mente se limita. Imagínate el impacto que tendrían tus bisnietos y lo que sigue de los bisnietos si tú absorbes esa palabra poderosa en tu vida. Isaac sabía que necesitaba una intervención divina. Y en el versículo 21, una vez más, lo encontramos precisamente en esa situación. Y oró Isaac a Jehová. Y oró Isaac a Jehová. Dios, me diste una tarea que obviamente está más allá de mis habilidades naturales. Obviamente está más allá de lo que yo puedo conseguir. Necesito tu ayuda. Necesito un milagro. En Cristo sí podemos. En Cristo sí podemos. Puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una semilla en ti.
hay un enemigo buscando distorsionar tu tierra, pero esa semilla tiene la capacidad de alcanzar un potencial sobrenatural en tu vida. Que Dios haga realmente cosas impresionantes y maravillosas que van más allá de tu imaginación. Pero solamente en Cristo lo podemos lograr. Isaac lo sabía y oró a Jehová. Y oró a Jehová. Hay algo interesante acerca de este versículo. Les digo por qué. Porque de repente nosotros entendemos que tenemos una palabra de Dios. Sabes que fue Dios quien puso esa semilla ahí. Sabes que la palabra de Dios es infalible, que es poderosa para transformar. Sabes que lo que Dios dice lo cumple. Sabes que Dios hace lo que Él quiere hacer. Si no, pregúntale a Jonás. Sabes que Dios se sale con la suya. Si Dios dice es azul, va a terminar siendo azul. No importa que tú quieras pintar amarillo. Si Dios dice es azul, aunque agarres la brocha y la pintura amarilla, cuando des el brochazo va a ser azul. Pues Jonás, el mejor ejemplo. Entendiendo eso, les pregunto yo, si yo tengo una palabra que es de parte de Dios, Él me la dio, Él la puso en mi corazón, yo sé que es Él, y si yo sé que Dios cumple lo que Él dice, ¿tengo que orar todavía? ¿Tengo que orar todavía? Si Dios dijo que Él iba a hacer esto, y Él es fiel, Él no falla, Él no cambia, Él no se arrepiente, y Él lo prometió, y yo creo que Él lo va a hacer, ¿tengo que orar todavía? Interesante la pregunta. Porque Él es fiel. Él lo va a hacer. Veo mis imposibilidades. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros entendemos precisamente eso y no oramos. No oramos al respecto. O sea, Dios me puede sanar, sé que lo va a hacer y nos vamos. Pero no oramos. Dios me dijo que me iba a sanar, sé que lo va a hacer y nos vamos. No oramos. Sí tenemos que orar. Sí tenemos que orar. Tenemos que orar. Y orar. Y orar. Y orar. Ahora, segundo dilema que encuentro en este pasaje, en este versículo, nada más. Primero es, ¿tenemos que orar o no? Segundo es, ¿por cuánto tiempo? Porque este versículo dice, y oró Isaac a Jehová, y Dios le respondió, y hizo lo que él pidió. Eso me suena demasiado rápido. Es como que yo vengo hoy y digo, Señor, necesito esto. Inmediatamente me doy la vuelta, ahí está. Señor, tú dijiste esto, inmediatamente me doy la vuelta y ahí está. Eso es lo que más o menos entendemos de este versículo. Yo quiero preguntar, ¿cuánto tiempo habrá orado Isaac? O sea, ¿será que oró una sola vez cuando se dio cuenta que su esposa no podía tener hijos? ¿Oró una sola vez, le creyó a Dios y ya no volvió a orar más? ¿O oró toda una semana y ayunó? ¿O oró todo un mes y después ya no? ¿O oraba una vez a la semana durante todo un año? ¿O oraba 5 veces a la semana? O sea, ¿cuántas veces oró Isaac? ¿Será que continuó orando por un tiempo largo? Les digo por qué existe esta pregunta. Acompáñenme, por favor, al versículo 20, un versículo antes de esta escritura donde estamos leyendo. ¿Saben que vamos al 26? Versículo 26. Más abajito nada más. En la última parte de este versículo, si ustedes pueden leer, dice, y era Isaac de edad de ¿cuántos? De 60 años, de 60 años, en el versículo 26. Y era edad de 60 años cuando ella dio a luz. 60 años. Vamos a ver cuántos años tenía cuando él se casó. Versículo 20 ahora. ¿Cuántos años? Tenía 40 años. O sea, leemos en un versículo,
Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y Dios lo escuchó, y ella concibió y dio a luz. En un solo versículo dice eso. Lo que ese versículo no dice es que pasaron 40 años, 20 años, 20 años después de que él entendió que ella era estéril. Y yo me imagino que inmediatamente él se dio cuenta que ella era estéril, empezó a orar. Ahora, aún así, la Biblia no dice la forma en la que él oró. No dice si oró una sola vez y le creyó a Dios y eso fue todo. No dice si oraba una vez a la semana durante 20 años. No dice si oró durante 15 años, durante 10 años. No dice si en algún momento dado dejó de orar para que Dios la sanara. No dice nada de eso. Lo deja abierto nada más. Lo que queda muy claro aquí es de que en esta tarea que nosotros tenemos, que es imposible para hacer en lo natural, tenemos que buscar el apoyo del Dios Todopoderoso. No podemos nosotros solo. Pero termino con este pensamiento. Lucas capítulo 1, versículo 13. Una historia un poquito similar, porque la Biblia no dice cuánto tiempo Zacarías estuvo orando. No dice cuándo dejó de orar o si dejó de orar. Una situación muy similar. Y eso me encanta porque deja la puerta abierta para tu condición. Esa semilla que Dios ha puesto en ti, que crees que Dios ha de obrar y no has visto el fruto. No sé si tienes 1 año, 5 años, 15 años, 18 años esperando que Dios manifieste lo que Él prometió iba a hacer en tu vida, esa semilla que dé fruto. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo Zacarías, no sabemos cuánto tiempo Isaac oró. Pero miren el versículo 13. Se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Déjame decirte qué oración. Hay una semilla que fue depositada en ti. Tu tierra está lista y tú estás buscando que dé fruto esa semilla. En el caso de Isaac, lo de su esposa. En el caso de Zacarías, lo de su esposa. Misma situación. Dice, tu oración ha sido oída. No dice cuántas fueron, cuántos años fueron. Para fines nuestros, y Zacarías ya ni siquiera estaba orando por esa situación. Y eso lo podemos percibir por la reacción de él. Cuando le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Qué? ¿Qué oración? ¿Que vamos a ser padres ahora, en esta edad? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Escucha esto. Hay semillas que Dios puso en tu corazón que con el pasar de los años creías ya no hay fruto aquí. Este año ojalá escuches. Lo único que necesitas es que Dios ponga una semilla ahí, una palabra, o que active la semilla que ya está ahí. 2023 es el año de la cosecha. Yo creo con todo mi corazón que Dios está activando semillas en estos momentos. Semillas que a lo mejor ya habías dejado de orar, pero fueron semillas que Dios puso en ti, que Dios tiene un plan para hacer de bendición para alguien más. Escúchame, estas semillas que Dios ha puesto en ti, lo único que están esperando es ser activadas, que una palabra de Dios venga y active, y en ese momento empieza el proceso de germinación. 2023, prepárate, es el año de la cosecha. Es el año donde recibes aquellas promesas que habían estado retenidas porque no era el momento, porque no era el tiempo, porque no era exacto. Me encanta que no depende del esfuerzo de la persona. No dice, ayunó 40 días y porque ayunó 40 días, entonces se activó la semilla. No, se activó la semilla porque tenemos a un Dios generoso, misericordioso y fiel,
que escuchó tu oración, que entiende las condiciones y las dificultades. Por lo tanto, observa, si hay situaciones que creíste, ya Dios no iba a hacer, tal vez este sea el año. Te digo, este ha de ser el año en el que Dios activa semillas que a lo mejor pensaste estaban muertas, en el nombre de Cristo Jesús. Se rompen maldiciones generacionales. Estas maldiciones generacionales, esa semilla, no se logra germinar con que cambies un hábito aquí, o 2 hábitos, o 3 hábitos. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas la plenitud de la palabra de Dios en tu vida. Necesitas el poder del Dios Todopoderoso. Necesita haber un cambio completamente en nuestras vidas, no un hábito o 2. Pero en el nombre de Cristo Jesús se activa la palabra que ha descansado en tu corazón por un tiempo, por unos años, por 15 años, por 20 años. Se activa esa palabra y de una manera sobrenatural Dios empiece a obrar en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Todos tenemos una palabra, una semilla aquí. Yo estoy viendo, peleando, atento, buscando que mis hijos no tengan que lidiar con lo que yo lidié. Se rompe. Y eso se rompe peleando esa guerra espiritual cada uno de nosotros. Señor, yo quiero menguar y que tú crezcas. Yo quiero ser menos y que tú seas más. Se logra dándole autoridad completa al Espíritu Santo. Que Jesús realmente sea el Señor de nuestras vidas. Amo y Señor. Él dice a dónde vas y Él dice a dónde no vas. Él dice con quién tienes conversaciones y Él dice con quién no tienes conversaciones. Él dice qué conversaciones tienes y qué conversaciones no tienes. En el nombre de Cristo Jesús, esta palabra, para que pueda germinar, tenemos que entender que necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. El sembrador, implacable, poderoso. La semilla, infalible. La tierra, variable. Necesitamos que Jesús gobierne esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo el día de hoy. Ahí inclinando tu rostro, empieza a exaltarle, empieza a glorificarle, a declarar su grandeza. Ojalá y pudieras sentir que algo está cambiando, que algo está sucediendo. Pero déjame te digo la realidad. Cuando la semilla de Dios es depositada o activada en ti, cómo tú te sientes es irrelevante. Yo no creo que Zacarías, simplemente porque se le dio la palabra, ahora de repente sentía que las cosas estaban cambiando. Se sentía más joven. Lo que cambia es que en tu mente se activa la realidad de que Dios ha obrado, ha activado algo dentro de ti. Y se sienta o no se sienta diferente, empezarás a caminar diferente, empezarás a hablar diferente, empezarás a comportarte diferente, empezarás a ir en una dirección diferente. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro que esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón se active y este año puedas ver el fruto que ha de producir en tu vida, para con tus hijos, para con tus relaciones, para tu ministerio, para tu negocio, para tus finanzas, para tu hogar. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida. Padre, te doy gracias, te exalto y te glorifico, Señor Jesús. Padre, tu palabra pudiera ser compleja,
porque es extravagante, es grande, es impactante, es ambiciosa, va más allá de nuestras habilidades. La naturaleza, Padre Santo, de esta palabra es desafiante para nosotros, que revela nuestras imposibilidades, revela nuestras limitaciones. Padre, pero en ti, en Cristo Jesús, hemos de lograr que esta semilla dé fruto en nuestras vidas y nuestros hijos han de recibir la cosecha. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, prepárate para la cosecha este 2023. Prepárate para recibir la cosecha en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos. Aleluya, aleluya. Mis hermanos, les amo a cada uno de ustedes. Me ilusiona, me emociona el poder ver lo que Dios ha de hacer en nuestras vidas, colectivamente, como ministerio, como iglesia e individualmente. Desde antes que terminara el año, podía sentir Dios impulsándome, llevándome hacia esta palabra. Este es el año de la cosecha. Dios activa tu semilla, activa tu palabra, o su palabra en ti, en el nombre de Cristo Jesús.